Ahora sí, vamos a comenzar, así es que les damos la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de diálogo y conversación organizado por nuestra Cámara, la Chileno-Canadiense de Comercio. Bueno, la realidad es que este año, que está marcado por la crisis sanitaria del COVID, muchas cosas han cambiado y entre ellas una de las más relevantes es la manera en cómo estamos trabajando. Según un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad, el 95% de las empresas de nuestro país tuvieron que adoptar la modalidad del teletrabajo, lo que implicó un cambio cultural no solo en términos de nuevas experiencias, sino que también de nuevos riesgos a los que las empresas debemos adaptarnos. Es por eso que hoy hemos convocado a este live conference, Ciberseguridad durante una crisis, experiencia de Chile y Canadá en la construcción e implementación del teletrabajo. Para este evento contaremos con la mirada de 4 speakers, quienes podrán entregarnos su visión en distintos ámbitos relacionados a la ciberseguridad y el trabajo remoto, en el trabajo remoto. Contamos con la grata participación del senador Kenneth Pugh, quien lidera la creación en nuestro país del Instituto Nacional de Seguridad de Chile, de Ciberseguridad de Chile, y quien nos aportará su mirada desde el ámbito público estatal. Muchas gracias, senador. También nos acompaña Javiera Sepúlveda, ella es abogada asociada del estudio jurídico Keri, quien abordará los aspectos normativos y regulatorios de las nuevas formas de trabajo. Muchas gracias, Javiera. Y desde el mundo de la empresa y nueva tecnología se referirán a las soluciones existentes en el mercado Arturo Contreras, que es vicepresidente de Alarm Group Chile, y a Scott Milton, que es Vice President of Delivery Service de React Group Canadá. Bueno, parte del espíritu de esta Cámara es el fomento de las instancias de diálogo y el acercamiento a temas de interés para diversos sectores empresariales y sociales en nuestro país, por lo que hoy nos ha impulsado a convocarlos a ustedes para conocer más de cerca esta temática. Nuestros 4 speakers se referirán desde distintos puntos de vista a un tema que es dinámico, que está en evolución, pero que ya forma parte de nuestras vidas, incorporando nuevos conceptos como el derecho a la desconexión del trabajador y las nuevas formas de control de las empresas. Los invito a que tengamos una conversación participativa, que realicen las preguntas que estimen convenientes y así iremos profundizando en los temas de acuerdo a los matices que surjan en el debate. Agradezco una vez más la participación en esta instancia del senador Pugh, de Javiera, Scott y Arturo, y la valiosa presencia de todos quienes nos está acompañando esta mañana. Dentro de los detalles, yo ya expliqué, contamos con interpretación simultánea, eso pueden verlo en el mundito que está abajo en la barra inferior, y también las instrucciones para esto están en el chat de nuestra plataforma, y también la idea es que nos vayan haciendo llegar sus preguntas para después de todas las presentaciones pasar a un panel de conversación. Y bueno, aprovecho siempre en esta instancia de hacer un especial reconocimiento a nuestros partners de la Cámara, a las empresas que siempre nos están apoyando para llevar adelante estas instancias de diálogo, que son Baker McKenzie, Barrick, Deloitte, Finning Hatch, Kinross, Rivadeneira, Colombara Segers, Scotiabank, Transelec y Yamanagou. Así es que muchas gracias. Yo voy a dar paso a Arturo para que él pueda hacernos su presentación que va relacionado a los aspectos más técnicos y las nuevas tecnologías existentes para la ciberseguridad en el trabajo remoto. Muchas gracias, Arturo. Voy a reiniciar el audio, Arturo, porque lo tienes apagado. Ahí está. Ahí debería reiniciarse. Ok, ¿me escuchas bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muy buenos días a todos, estimados amigos. Voy a ser lo más breve posible y reflexionar sobre ustedes sobre la situación que actualmente estamos viviendo. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, a nivel mundial hemos ido constatando un aumento exponencial de los ataques cibernéticos a todo tipo de empresas e infraestructuras. El diagnóstico de esta situación nos indica que este incremento tiene relación directa con el trabajo a distancia que la gran mayoría de las empresas ha debido adoptar, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo también. Como bien sabemos, la dispersión
conlleva que miles de estaciones de trabajo han debido salir del perímetro de seguridad en que se encuentran y que les brindan las redes internas y de control de Internet que tienen implementadas las diferentes compañías y empresas, y cada estación y su operador necesariamente se transforman en una puerta de acceso a los archivos informáticos o de procesos que son muy valorados por los activistas y organizaciones criminales que operan en el ciberespacio. En este sentido, el incremento de las actividades ilícitas a través de las comunicaciones por Internet va acompañada por múltiples formas de criminalidad de alta rentabilidad que se agregan a las ya existentes y por todos nosotros conocidas. El secuestro de información es una de ellas, por ejemplo, a través de la cual se penetran redes, se encripta información de una institución o empresa y se paraliza completamente su quehacer. Y por supuesto, los activistas, el cibercrimen, cobra por volver a hacer legible la información que es vital para el trabajo de las diferentes empresas. Los pagos por el rescate, en consecuencia, suman decenas de millones de dólares que los afectados deben pagar para asegurar su continuidad de giro. En este sentido, nuestros socios canadienses, especialmente de REA, fueron los primeros en diseñar e implementar soluciones de ciberseguridad innovadoras que respondieran a las vulnerabilidades del trabajo a distancia, y se implementaron una serie de medidas y se desarrollaron ciertos sistemas que han disminuido consustancialmente el riesgo para este tipo de modalidad de trabajo. REA, que es la empresa que nosotros representamos en Chile, que AmGroup representa en Chile, lleva años diseñando para el gobierno federal y trabajando con el gobierno federal de Canadá en el desarrollo de soluciones que sean acordes a las mutaciones que está sufriendo el ciberespacio y cómo actúa el cibercrimen. Atrás quedó el tiempo, estimados amigos, en que cada solución de un problema se lograba con una medida. Hoy día, en especial, se requiere de la convergencia de los efectos producidos por diversas medidas de ciberseguridad que convergen en un resultado, entre las que participan, por ejemplo, la inteligencia de fuentes abiertas o SINT, procedimientos específicos de protección de procesos de infraestructuras críticas o vitales en el ámbito de la minería, de la producción, de la distribución de energía, de la producción y distribución del agua y del propio trabajo a distancia y, por cierto, de la mantención de los niveles de seguridad basados en el entrenamiento a través de la mejora continua de las capacidades de ciberseguridad que están evolucionando en forma constante. Por lo tanto, lo que es en este instante algo seguro, probablemente mañana ya no lo será y va aumentando el nivel de riesgo en forma exponencial. El diseño e implementación del Centro Federal de Coordinación de Ciberseguridad de Canadá, de la Agencia Espacial Europea, entre otros ejemplos que podemos citar en esta materia de la complejidad de los procesos de ciberseguridad y que han sido ampliados y desarrollados posteriormente por la OTAN, hablan por sí mismos del liderazgo que Canadá ha implementado en estas materias y que nosotros esperamos empezar a implementar en muy breve plazo en Chile. A modo de ejemplo, ya hemos una empresa estratégica estatal, ya está instalando su propio SOC para brindar servicios integrales a la administración del Estado, y nosotros como AmGroup estamos instalando otro en cooperación con REA para la empresa privada y actividades productivas en general a nivel nacional. Uno de los beneficios de todo esto que estamos hablando tiene que ver con el tiempo que nos demoramos en detectar agresiones, el cual en promedio tarda varios meses en el mundo del ciberespacio. Sin embargo, los sistemas desarrollados por nuestro socio REA lo hacen en pocos días, lo cual se traduce en beneficios concretos y directos, y también para no solamente neutralizar, sino que además poder identificar
agresores y seguirlos en el ciberespacio. Pero para entrar de lleno en este tema, yo quisiera dejar con ustedes al vicepresidente de nuestro socio REA, Mr. Scott Milton, que es el diseñador precisamente del sistema de protección del trabajo a distancia, que es el problema que nos motiva en este momento a compartir estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras. Muy, muy agradecido. Bueno, y como tú bien dijiste, le vamos a dejar la plataforma a Mr. Scott para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias por acompañarnos desde tan lejano país para nosotros, para Chile. Adelante. Thank you very much. Good morning, everyone, and thank you for actually attending this presentation. I'm glad to be here working with my partners in Chile, Alarm Group Chile. And I'm going to talk to you about RIA, the cybersecurity services that we do, and also the threats that we actually face because of COVID-19. So just to let you know, RIA has been around for over 30 years. Our roots actually started in Europe. We are now in 11 countries, and we have over 550 employees worldwide. We specialized originally in engineering services, did a lot of work with the European Space Agency and the North Atlantic Treaty Organization, NATO. And some of the things that actually came out of that were development of a very unique security solution, one of them being the first cyber range to actually test ground to satellite communication systems. We actually delivered that to the European Space Agency about 7 or 8 years ago, and we still continue to actually service and support that solution, and we actually offer it as part of our services as well. My role within RIA is I'm the Vice President of Service Delivery. I reside in the nation's capital of Canada, in Ottawa, Ontario, and I actually provide services throughout all of the Americas. So I focus on what's on the left-hand side of the screen, which is security services. And what I deliver is security services such as security operations center services, managed detection and response services, secure remote office services, and also consulting and threat and risk assessment services as well. So we do handle the full gamut of cybersecurity capability. We have security solutions and tools that actually allow us to protect things like critical infrastructure and also the remote worker. Technology has allowed us to make changes. Up until the pandemic actually hit us, about 9% of us were actually working from home. Companies actually had adopted a partial remote working from home capability, and they usually did this to give people a better work-life balance so they could actually address, personal situations, but also remain productive and provide contributions to the company. So February and March comes along, and in my case in Canada was March 12th was the actual date. The order came down from the government that says you are going to close your office. We have this thing called COVID-19 going around, and it's a national worldwide pandemic actually. And because of that, we're going to actually have people shut down normal operations and work from home. So we went in North America, from 9% of people working from home to 45% of people working from home. In some cases, some companies went from 5% working from home to 95% working from home, especially in the area of IT. In the case of my team, when the order came down on March 12th, I told my team, take your equipment home and be prepared to start working from home tomorrow. My team did not skip a beat. We started their next shift the following morning, and the services that we provide to our customers, they didn't know that we had actually started working from home. They were able to get a hold of us. They were able to get the same level of support from us and the same level of service and the same level of security. As long as I have power and internet communications to my security operations center, I don't actually have to have the people working in my operations center to provide the security that I need. And I can actually, with my security solutions, reach out and do instant response and remediate things for anybody, anywhere in the world. So what we expect to actually happen, because if you read my profile, my background is actually in economics, and
somehow I have over 25 years in cybersecurity. It's a long story. But what we actually expect to see happening here is that when we get back to the new normal, when we're able to open up offices, for example, here in Canada, we're able to open up our office now, but only to a 25% capacity. So where we could have 30 or 40 people in our office in the National Capital Region, we're now down to, about 8. So as a result, my staff still continue to work from home. In fact, our policy is, if you're able to work from home, we prefer that you do work from home so that you actually reduce the risk of contracting the disease. As we go forward in the future, I fully expect that at least half of the people that are working from home in North America will continue to work from home in North America. There have actually been some companies like Facebook and Twitter and Shopify, some great North American companies that have made the decision now that I don't need to invest in as much office space as I actually had to invest in, or what I thought I was going to need. I found that my employees are able to have increased work productivity from home. And part of that reason is because there's no commute time. In my case, my commute time went from 30 seconds walking down a flight of stairs to get into my office where I am, where it was before 45 minutes in both directions. So I was spending an hour and a half in my vehicle that was non-productive time for me. I mean, I might take the odd call on my vehicle related to business, but generally speaking, that commute time was non-productive. Now that time actually for me is more productive because I'm down here in the office and I don't actually have to go to the office, and I'm able to collaborate with my European colleagues and my North American colleagues, all working from home. With every technology that we actually invent, doesn't matter what technology that mankind has invented, there's always a good use for it and there's always a bad use for it. And the good use about the internet is that it allows us to do things that we're actually doing today. Today we're having this wonderful conference. We have a lot of participants that are listening to us, and we're able to do this because we have internet communication capability, stuff that back in the 1990s, we never even thought was actually going to happen. And we have progressed dramatically over the last 20 years to get us to be able to be productive working from home. That being said, it changes our environment. A lot of people think that if you have a firewall and antivirus, you're secure. Unfortunately, if you have users, you are not. And I've dealt with a lot of customers, and I've presented a lot of security solutions to them, and they actually come back and they say to me, I think I got it covered. And I say, what do you typically use? Well, we have firewalls and we have antiviruses in place. And then I ask them, do you actually have users? Yeah, I have users. Then you're not secure. And the reason you're not secure is because and COVID-19 is a very good example of this, what attackers do is they leverage our human nature against us. They socially engineer us. And so in the case of COVID-19, we have faced increasing threats. We face increasing threats from cyber attacks. We face increasing threats because of the infrastructure that we use. We have to provide additional protection to our employees. And also there may be the use of what we call bring your own device or personal computing devices that are introduced into the corporate environment. All these changes that we are facing increase the threat surface that we face as a corporation. For example, a person working from home, they're no longer sitting behind a corporate firewall and any other technology solution that you actually have put in place to defend your organization. They are now literally sitting on the internet, and that device, the only protection it has is whatever the endpoint software is that you actually have on that computer. A lot of companies will put a virtual private network software on that computer. And when they do that, they expect the employee to log into the corporate environment. They use that to provide secure access to corporate assets, whether that's access to an on-site application that's on your corporate network, or whether it's access to a file that is on your corporate network. The employee will actually use that virtual private network to get into it. But here's something that you might not be thinking. What you might not be thinking is after work hours, that employee may choose to use that corporate device and choose to go and visit Facebook or visit a social media site or browse a website. And when they're doing that, they're not using that virtual private network. There is no security going through your corporate network in that communication. That device is going directly out to the internet. I can guarantee you inside that personal Wi-Fi network at home,
There's not the same level of security that you actually have in your corporate network. And that means the only protection that you actually have is what you've installed as endpoint protection software. And if you're running just the built-in firewall and an antivirus solution on that endpoint software, there is not enough protection for that person. The other challenge that you also have is you're not able to actually detect and respond to an incident very easily with those types of solutions put in place. Something else that people are not aware of is that when you're working from home, you've actually changed your environment. At home, you might have smart devices. Like I myself have an Amazon Fire Stick for watching TV. But here in my office, I have 2 laptops that I work with. Both my laptops have voice commands turned off, and I have my phone as well. My phone, as you know, has been plugged in with a jack. It's always plugged in with a jack, and the voice commands are turned off on it as well. You may ask, why do I actually turn off the voice command capabilities of my laptop and my phone? The reason I turn these things off is because when you have these voice command capabilities enabled, that device is always listening. If you buy an Android device, Google will say in their terms of reference, we have you give us the permission to actually record your voice. And the reason they collect that information is they collect that information to make their voice recognition software work more efficiently. That being said, an attacker can use that very same feature to actually listen in on a conversation that you are actually having in your home office. So if you're working in your home office and you're working on corporate sensitive information, such as, for example, a merger and acquisition that is happening, and you're a lawyer and you're working on this file and having a conference call with the stakeholders that are involved, somebody could be using that phone to listen in, or they could be using your laptop to listen in if you do not control permissions. It also means that you actually have to have additional endpoint protection software in there to defend against some of the attacks that actually are coming your way. Nobody's immune from cyber attacks. I've listed here some Chilean cyber attacks and also one that happened very recently in Canada. The Canadian Revenue Agency, there's something called My Account. I use it myself to actually access my tax records and access any government benefits that I can get to. And that portal was compromised with a brute force attack. I've not been notified yet by Canada Revenue Agency as to whether or not my account has been compromised. All I know is that when I go to that website right now, that service is down. The big issue that I want people to actually look at on this screen is the blue box. 279 days to actually detect an attack. That is the average amount of time that it actually takes to detect a breach and remediate it. When I started tracking this statistic back in 2014, we were at 200 days. We are not going in the right direction. The reason we're not going in the right direction is our attackers are getting ever more inventive in the way they are able to leverage our communication devices to attack us. A good example, for example, is Android phones. If you use non-brand name Android phones that are made in China, over 45 of those manufacturers actually had baked into their base operating image malicious software that recorded everything on that phone and sent it back home to China. So whenever I give security awareness training to people, I always tell people, if you're going to buy a mobile phone, go with an Apple device, go with a Samsung device, or go with a Google Pixel device. Go with a high-end phone, because you are assured that that company and that manufacturer has gone through the due diligence that is necessary to make sure the software that you actually get is secure. One of the things I have on the screen here is something called duty of care. So in North America, we actually have an obligation to provide a safe working environment. And that duty of care actually extends to cybersecurity. And what I mean by that is we have a responsibility on 2 things from a corporate perspective. We have to protect our clients' data first and foremost. If it's financial data, if it's personal data, we have an obligation to protect that. That speaks to a cybersecurity duty of care. Now, from the employee perspective who is now working at home, we also have a duty of care to provide a safe working environment. Typically, when we think about safe working environments, we think safety, physical security, we think
about, making sure that the place has alarms and locks on the doors and stuff like that. People are generally safe physically in their home, but they are not necessarily safe from a cyber attack. What that means is they are now more susceptible to being socially engineered. As human beings, if you're traveling in a city and somebody comes up to you and asks you for directions, or asks you for directions to go somewhere, you're not thinking about your personal safety. The first thing you're thinking about is trying to help that person. You're not thinking that that person could actually be working with somebody else trying to actually pickpocket you. That's just one example of human interaction where we can be socially engineered. The same thing happens online. When COVID-19 came out, all of a sudden there's anxiety in the population worldwide. This is a life-threatening illness, unfortunately, and as a result, hackers are very good at actually adapting their tools and tactics and practices and their attack methods to international or national news. Anything that is a topic of interest in the region that you're living, they will be able to actually create a fake website, create fake email phishing campaigns, and send them out to you, whether they have your email address or not. All they simply do is they randomly generate email addresses. They get the right combinations of letters and domain names put together, and the email goes out, and you'll receive it in your inbox. In fact, just the other day, I received an email in my personal inbox, and I looked at it and I said, I didn't sign up for that. And so when I looked at it, I said, I don't like the links that are in that email. I'm going to block this sender. I didn't even bother to click on the unsubscribe link, because I knew that that unsubscribe link was going to actually probably send me to a malicious website. So I simply chose the option in my software that said, block this sender, because that is the safest way for me to actually deal with it. We are now more susceptible to those attacks that we have now that we are working at home. Our employees can also be susceptible to attacks that can actually open up the camera on their laptop and open up that camera to the point that is actually observing what that person is doing while they're working, but the person doesn't even know that the camera is on. Right now, I'm looking at the camera and I have a little LED light that says my camera is on. When I'm not using my camera, I have a cover that I slide over the camera to make sure that that camera is blocked. It's just another security measure that I take to protect myself. In terms of responding to the COVID-19 situation and pandemic that we had, we actually developed something called Dynamic Secure Remote Office. Reason we actually came up with a security solution is when the pandemic hit, a lot of organizations were not prepared for 100% of their office workers to work from home. A good example was the government of Canada. They were prepared for about 30% of the people working from home. That's how they had designed their infrastructure. And what they actually had to do is, some people were sitting at home not being productive, or maybe getting intermittent access, working on local copies of documents, and then going back and uploading that document when they were able to. Or other people actually time shifted their work. Some people worked from 7 to 2, other people worked from 2 to 7. And this was the interim measure that the government of Canada actually had to implement in order to provide access. They've since invested in their infrastructure so they can actually have 100% of their employees working remotely, and they have not yet set a date as to when they're actually going to be returning to the office. When we designed the Dynamic Secure Remote Office, we actually wanted to make the secure remote worker, whether they're working in a hotel or working at their home office, secure. And that means that not only do we add endpoint protection software that provides security against ransomware. Arturo mentioned the fact that attackers like to encrypt files. We call that a ransomware attack. So our technology that we actually deploy on the endpoint has anti-ransomware capabilities. It has the ability also, if a ransomware is successful, it has the ability to actually roll back that endpoint and unencrypt those files and return that endpoint to a previously known good state for up to 72 hours. We also have anti-exploit technology, and that anti-exploit technology is there to prevent malicious software from actually executing and putting itself in memory so that it can actually record what a user is actually doing. There's other features that we also include, such as artificial intelligence. We use artificial intelligence in all of our solutions because we know that our attackers are
always changing their methods of attack. We know that our attackers are always changing the software that they actually distribute. And so we actually do full content inspection and use behavioral analysis on the software itself in real time on the endpoint to actually say, hey, this is good or this is bad. And if it's bad, we're going to take automatic action and quarantine it. And what we're able to do with a security solution is we're able to actually leverage existing infrastructure and make it more efficient. As I mentioned, in the case of the Government of Canada, they had to have people use virtual private networks to get onto their corporate network. Every time you buy a firewall, there's always a set of specifications that come with it. And that set of specifications says, I can have so much bandwidth and so many users connected simultaneously using a virtual private network. At some point in time, when you have that infrastructure in place, your firewall is simply going to tap out. It is simply going to say, sorry, I've hit my maximum. That's what it is. And when you hit the maximum, the people that are connected operate at very slow speeds. What our security solution does is it leverages the existing firewall. It uses one connection to that firewall, one redundant connection actually, and it allows the home office user to actually access information on the corporate network, whether it's a file or an application, when they require to use it. Because when you actually have set up a virtual private remote connection to a corporate network, you're not always using that for communication. You're not always needing to have constant communication back and forth. You may go down to that network and request a file. And when you have that file, you are actually just working on that file on your laptop. You're not necessarily sending communication elsewhere. So you have on the existing infrastructure this memory utilization, this capacity utilization that is not being used. With Dynamic Secure Remote Office, you don't have that bottleneck anymore. We're able to route people down to the corporate network as and when required in a secure fashion. And all along the way, we are doing this artificial intelligence and content inspection capability so that we are actually defending that entire connection and defending the corporate network against the latest attack that could be coming your way. So with that, I believe I'm going to turn it over to Javiera for the next question, for the next presentation. Thank you. Thank you very much, Scott, for your presentation. Muy interesante conocer qué es lo que están haciendo ustedes en nuevas tecnologías. Así es que muy agradecidos por esa presentación. Javiera, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Te paso el mando de la plataforma para que puedas subir tu presentación. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Encantada de estar acá y muchas gracias a los asistentes también. Bueno, como ya les contó Verónica, yo soy abogado. Trabajo hace casi ya 9 años en el equipo de protección de datos y tecnologías de Keri. 9 años en que sin duda han cambiado muchísimo las tecnologías y en que también han cambiado las necesidades de nuestros clientes porque principalmente han cambiado mucho sus amenazas y sus dolores, los dolores de las empresas. Pero la verdad es que mi cancha de juego, que es la regulación, no ha cambiado con la misma rapidez, y esto inevitablemente genera que tengamos que enfrentar escenarios cambiantes con regulaciones extemporáneas que no siempre se van a ajustar, ¿verdad?, a la protección de los intereses de las personas ni de las industrias que utilizan el ciberespacio para llevar a cabo sus actividades económicas cotidianas. Es muy desafiante poder regular la ciberseguridad y en esta presentación les quiero contar un poquito el porqué y cuál es la cancha que tenemos hoy día. Bueno, escuchaba con mucha atención la excelente presentación de Scott y de Arturo, y la verdad es que felicito a la Cámara por estructurar también el panel, porque al final acá tenemos las dos caras de la misma moneda, lo técnico y lo legal. Todos los aspectos técnicos que mencionaba Scott en su presentación, toda esta nueva realidad que estamos viviendo a propósito de la pandemia y que se refleja en la diseminación de la información corporativa cuando tenemos trabajadores que están trabajando desde sus casas, en el aumento de los tráficos de internet y por lo tanto de las vulnerabilidades, en la alta demanda por el uso de plataformas de videollamada, etc. Finalmente,
todos estos son aspectos que deben ser objeto de una evaluación de riesgo, y en esa matriz de riesgo siempre va a estar presente el aspecto legal. Hoy día las empresas necesitan saber, en este nuevo escenario, en esta nueva realidad, a qué estoy obligado legalmente, cuál es el riesgo de que mi compañía esté en una infracción legal si no implementamos ningún cambio, cuáles son las sanciones aparejadas a aquellas infracciones y en qué se traduce eso, tanto pecuniaria como reputacionalmente para mi compañía. Entonces, aunque venimos de dos mundos tan distintos, tanto los ingenieros como los abogados de tecnología en general, tenemos que hacer tremendos esfuerzos por conversar, por hacer conversar nuestros dos mundos, para sacar conclusiones útiles, para plasmar en un contrato de tecnología las obligaciones de la contraparte en los términos adecuados, para hacer conversar en un instrumento tan firme y tan inalterable como es un contrato, técnicas o metodologías ágiles, por ejemplo, que tienen un dinamismo y una tendencia al cambio que en nuestras cabezas cuadradas de abogados a veces no siempre es tan fácil de entender. Entonces, son muchos los desafíos, y esta ilustración que están viendo ahí busca representar un poquito eso. A mí en particular me encanta mi trabajo porque nos exige estar aprendiendo día a día cosas que naturalmente un abogado no tiene en sus archivos mentales, y porque al final te exige aprender prácticamente un idioma nuevo, porque aquí quiero desmitificar el hecho de que los abogados somos los únicos que hablamos en difícil. Puedo decir con bastante autoridad, creo que los ingenieros nos llevan por lejos la delantera en eso. Pero vinimos a hablar de regulación, y les quiero contar un poquito cómo se estructuran en general las regulaciones de ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad en términos regulatorios, para mí es como hablar de un monstruo de muchas cabezas, pero un monstruo en que le cortas una cabeza y le salen 3 más. El desafío que plantea la ciberseguridad a nivel regulatorio es tremendo, porque presenta desafíos no solo en diferentes grados de intensidad, sino que también desde planos muy distintos respecto de las distintas áreas de las industrias. Y en este sentido la legislación chilena sobre ciberseguridad es muy inorgánica, y eso no es una excepción respecto de otras legislaciones en cuanto a esa falta de organicidad. Y esto pasa porque el generar incentivos a la ciberseguridad se justifica para proteger intereses súper distintos, intereses muy diversos. Entonces, ¿qué puedo buscar al tratar de regular conductas relacionadas con la ciberseguridad? En primer lugar, por supuesto, quiero desincentivar la comisión de delitos informáticos o ciberdelitos, ¿verdad? Y para esto es muy importante tener una buena y una actualizada definición de los tipos penales. Como les voy a contar un poco más adelante, nuestra ley actual sobre delitos informáticos es del año 1993, y creo que no hace falta entregarles más datos que esa fecha para que nos podamos imaginar la necesidad de actualizar esa regulación y de modificarla, ¿verdad? En segundo lugar, una legislación de ciberseguridad busca hacer más robusta la infraestructura de la información. ¿Para qué? Para que los actores hagan sus mejores esfuerzos, y aquí hago el hincapié en hacer los mejores esfuerzos, porque las obligaciones de seguridad nunca van a ser obligaciones de resultados, siempre van a ser obligaciones de medios. Y hagan sus mejores esfuerzos para prepararse, para resistir y para recuperarse ante eventos que puedan afectar la seguridad de sus sistemas o la seguridad de su información. Y aquí pueden haber muchas bajadas, pero creo que las más importantes son, por supuesto, la definición de obligaciones asociadas a las infraestructuras críticas de la información, a las ISI, y con esto me refiero a la energía, a las telecomunicaciones, a los servicios básicos, a la administración pública, a la defensa nacional. En segundo lugar, el establecimiento de obligaciones específicas de implementar medidas de seguridad, que hoy día solo existen sectorialmente. La industria bancaria y financiera lleva muy la delantera en ese sentido, pero no existen obligaciones transversales aplicables a todas las industrias en términos de tener implementadas medidas de seguridad específicas. Y en tercer lugar, el establecimiento de mecanismos estandarizados de reporte y de control de incidentes, donde se alojan, ¿verdad?, estas obligaciones de reportar brechas a las medidas de seguridad. Vimos en la presentación ahí de Scott algunos casos importantes de reporte de brecha, pero muchas de esas notificaciones a los consumidores fueron realizadas en base a programas de autorregulación o a la normativa sectorial, pero no porque exista obligaciones transversales ni estandarizadas en cuanto a los reportes de incidentes.
¿Qué más puedo buscar al tratar de regular la ciberseguridad? Crear una institucionalidad, ¿verdad? Crear una institucionalidad sólida, una institucionalidad robusta, que estandarice los procedimientos de reporte, que estandarice las calificaciones de los incidentes, que supervise, que controle, que emite guías, directrices, etc. Y también otros intereses son objetivos más sistémicos. Promover la coordinación en la prevención multisectorial. Como les decía, hoy la regulación es tremendamente inorgánica y por supuesto que la coordinación multisectorial es clave en la determinación de estrategias de prevención. Educar a los usuarios, tanto personas como usuarios de empresa, para generar incentivos a la adopción de buenas prácticas y también para la autorregulación. Y también desarrollar y potenciar la industria de la ciberseguridad a nivel nacional. Ahí tenemos un largo trecho por recorrer y adoptar medidas que ayuden a crear y a fortalecer la industria nacional puede ser tremendamente interesante y puede ser tremendamente necesario. Entonces, ¿cómo se enfrenta un desafío regulatorio que es tan complejo y es tan diverso? Y yo creo que aquí no hay respuestas únicas, pero creo que hay que enfrentarlo con la cabeza fría, no perdiéndose en esta reflexión de cuán mal estamos o cuán poco sabemos, y también hay que enfrentarlo con mucha humildad, asumiendo que no hay una fórmula perfecta, que no existe un golden ticket para la regulación perfecta, y que podríamos pasar decenas de años tratando de discutir un proyecto de ley perfecto, pero creo que lo importante es avanzar, y es crear instancias como esta donde nos retroalimentemos de las distintas áreas del conocimiento y también incentivar la autorregulación de las empresas, autoevaluarnos, crear programas de compliance, en definitiva, preparar nuestras compañías para cuando este monstruo de 7 cabezas salga a comer. ¿Cuál es la regulación actual o el marco normativo que tenemos hoy día en Chile? Como les comentaba, bueno, las normas de ciberseguridad en Chile están súper dispersas en varias normativas, no pretendo nombrárselas todas, pero creo que este grupo de normas que están viendo es bastante representativo del escenario actual. En primer lugar, la Ley sobre Protección de la Vida Privada, más conocida como la Ley de Protección de Datos. Muchos confunden, nos pasa mucho de clientes que confunden el hecho de que porque sus giros o sus actividades principales no tienen una relación directa con el tratamiento de grandes volúmenes de datos personales, están fuera del ámbito de esta ley. Pero eso no es así. Todos aquellos que recolecten de cualquier forma o almacenen en cualquier soporte algún dato personal, aunque sea incluso solo aquellos datos de sus trabajadores, están regulados por esta ley. En ese sentido creo que pocos o ninguno de los que estamos acá podríamos afirmar que nuestras compañías no están tratando datos personales. Todas tratan datos personales y por lo tanto a todas les aplica esta ley. Esta ley contempla una obligación general de cuidado de los datos. Scott hablaba, ¿verdad?, del duty of care, es algo muy parecido. Y bajo esta regulación el responsable del tratamiento de datos, es decir, aquellos que deciden la forma del tratamiento y el destino de los datos, por ejemplo, la empresa respecto de los datos de sus trabajadores, la empresa respecto de los datos de sus clientes, personas naturales, tiene un deber de cuidado, tiene una obligación de cuidar esos datos con la debida diligencia. Sin embargo, esta ley actualmente no contempla obligaciones específicas de implementación de medidas de seguridad, ni de reporte de incidentes, y tampoco tenemos en Chile una entidad fiscalizadora. Pero, esta ley está siendo íntegramente reformada, y el proyecto de ley de datos que se discute en el Congreso, y que les voy a contar en la próxima slide, sí contempla estas obligaciones específicas, y sí contempla también la creación de una autoridad de protección de datos que va a estar ahí fiscalizando su cumplimiento. En segundo lugar, la ley de firma electrónica. Esta es una ley que nos han consultado mucho a propósito de la pandemia, por los muchos documentos que han tenido que suscribirse de manera electrónica, y que también contiene algunas disposiciones de ciberseguridad, principalmente referidas a la firma electrónica avanzada, a los requisitos de los certificados de firma electrónica y al cumplimiento de las normas técnicas por parte de los prestadores de certificación de firma electrónica avanzada. La famosa ley de delitos informáticos, que como les comentaba es una ley que data del año 93, que está muy desactualizada en relación a las nuevas formas de criminalidad informática, y contiene un catálogo súper limitado de tipos delictivos, pero también, buenas noticias, es una ley que está siendo reformada, como vamos a ver más adelante.
Por último, en las categorías de leyes, la Ley General de Telecomunicaciones, que por cierto es verdad infraestructura crítica, y esta ley también tipifica como delitos algunos actos de interferencia, interceptación o de interrupción de un servicio de telecomunicaciones. Y acá la regulación sectorial que la lleva, en términos de ciberseguridad, es sin duda la industria bancaria y financiera. No pretendo entrar en detalle respecto al contenido de cada una de estas normas, pero la recopilación actualizada de normas de la ex super de bancos e instituciones financieras, hoy día Comisión para el Mercado Financiero, tiene una serie de regulaciones, la RAM 28 sobre incidentes operacionales, que incluso tiene un plazo de reporte de 30 minutos, que es tremendamente estricto, sobre todo considerando, ¿verdad?, lo que nos contaba Scott en su presentación. Hay incidentes de seguridad que pueden tomar meses en ser resueltos, meses en ser detectados. La RAIN 27 sobre externalización de servicios, que establece ciertas reglas especiales para la externalización de servicios de procesamiento de datos, la RAN 29 de gestión de la continuidad del negocio, y la nueva RAN 2010, que es específicamente sobre gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, y que va a comenzar a regir recién en diciembre de este año. Pero, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la regulación futura para Chile? Acá quiero hacer una pequeña introducción porque en el año 2017 el gobierno de Chile dio dos pasos sumamente importantes y relevantes en materia de ciberseguridad. En primer lugar, suscribió el convenio sobre ciberdelitos del Consejo de Europa, o más conocido como el Convenio de Budapest, ¿verdad?, que es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet. Y en segundo lugar, publicó la primera Política Nacional de Ciberseguridad, que buscó, bueno, hacerse cargo de todos los desafíos de la dependencia digital para la seguridad del país, y establecer los lineamientos del Estado en esta materia. Y en ese sentido se establecieron tanto metas a corto plazo como a largo plazo hasta el año 2022. Y tres de los proyectos que están viendo ustedes acá son parte de las iniciativas contempladas en esa Política Nacional de Ciberseguridad. Pero primero les quiero contar respecto al proyecto de ley de datos personales. Es un proyecto que los abogados de protección de datos y de tecnologías estamos esperando hace muchos años. Todavía está en primer trámite constitucional, está un poquito estancado por la contingencia, pero esperemos que se retome su tramitación prontamente. Pero lo interesante es que este proyecto contempla obligaciones concretas de adopción de medidas de seguridad, considerando el estado de la técnica, los costos, la naturaleza y los riesgos de los datos involucrados, por supuesto. Y también establece la obligación de notificar incidentes de seguridad tanto a los titulares de los datos como a la futura autoridad. El proyecto, el texto que conocemos actualmente, que por supuesto puede ser todavía modificado, pero establece que cuando aquellas vulnerabilidades contemplen, por ejemplo, datos de menores, datos sensibles o datos de carácter financiero, el responsable no solo va a tener que reportar a la autoridad, sino que va a tener que reportar a cada uno de los titulares. Cabe mencionar que el proyecto, si es aprobado como está hoy, contempla multas de hasta 10.000 UTM, es decir, de hasta 500 millones de pesos o más. Entonces es algo a lo cual ponerle atención, y estarlo siguiendo de cerca. El proyecto de ley de delitos informáticos, que como les comentaba, este proyecto, bueno, reforma también sustancialmente la ley actual de delitos informáticos. Este proyecto se ingresa en el año 2018, se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara, y busca adaptar principalmente la ley de delitos informáticos a las obligaciones que hoy día contiene el Convenio de Budapest, que suscribió Chile, como les contaba, en el año 2017. Y hay otros dos futuros proyectos que también estamos esperando con muchas ganas, que es la Ley Marco en Ciberseguridad, que está contemplado entre las medidas de la Política Nacional de Ciberseguridad, y que tiene como objeto crear una gobernanza en ciberseguridad, y también el futuro proyecto de ley de infraestructura crítica, que también está contemplado dentro de la política y que tiene por objeto definir aquellas instituciones públicas y empresas privadas que son estratégicas para los sistemas de información y que por supuesto requieren un estándar de protección mucho mayor. Esperamos por supuesto que todas estas iniciativas se sigan empujando y se concreten prontamente. Y ahora el teletrabajo. Bueno, aquí hago el disclaimer, yo no soy abogada laboralista, pero
me pareció súper interesante comentarles, y no quise dejar de aprovechar la oportunidad de comentarles de la nueva ley de teletrabajo, de trabajo a distancia, que en verdad modifica y agrega un capítulo nuevo al Código del Trabajo y que entró en vigencia en abril pasado, es muy reciente, y que, bueno, entre otras cosas define el trabajo a distancia, regula una serie de otros aspectos laborales, pero lo que quiero contarles es que incorpora una obligación de ciberseguridad para los empleadores, que incluye informar a los trabajadores acerca de los riesgos asociados a sus labores, las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, y además los obliga a efectuar capacitaciones previas al inicio del teletrabajo. ¿Ya? Aquí probablemente muchos de nuestras compañías han estado en incumplimiento porque muchos estamos con teletrabajo y no sé si han habido tantas capacitaciones como teletrabajadores, pero lo cierto es que esta ley es una obligación que contempla esta ley. Y la misma ley además establece que las condiciones específicas de seguridad y de salud de los teletrabajadores debía ser regulada por un reglamento que acaba de salir el mes pasado, el 3 de julio, a través del decreto supremo que tengo ahí, ¿verdad?, en la presentación, que es el número 18 del 2020 del Ministerio del Trabajo, que entonces este decreto aprueba el reglamento y establece una serie de condiciones específicas de seguridad y de salud en el teletrabajo, que se los dejo como tarea para la casa a revisar, no quiero profundizar también en honor al tiempo, pero solo por mencionarles algunas obligaciones. El reglamento establece que el empleador está obligado a gestionar los riesgos laborales que existan en el domicilio del trabajador, o en el lugar en que se hubiera acordado para la prestación de los servicios de teletrabajo, confeccionar una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, y desarrollar un programa de trabajo a partir de esa matriz que incluya las medidas preventivas y correctivas, incluyendo eventualmente inspecciones presenciales a los domicilios de los trabajadores. Entonces, no es menor, hay que ponerle atención a esta regulación, y porque además es muy reciente, por lo tanto no sabemos cómo se va a desarrollar su fiscalización tampoco. Y por último, y muy humildemente, algunas recomendaciones desde nuestra experiencia y desde nuestro feedback con los clientes a propósito de todas las consultas y de las asesorías que nos han pedido a propósito de la pandemia. Algunas pequeñas recomendaciones, ¿verdad?, de cara al teletrabajo, a las muchas empresas que están implementando esta herramienta. En primer lugar, tener políticas de ciberseguridad, tener políticas de privacidad robustas, que contengan medidas de seguridad mínimas para el teletrabajo, pero que no tengan vocación de escritorio, que se den a conocer. Es súper importante que estas políticas sean fácilmente accesibles por los trabajadores y que además se mantengan actualizadas y también auditadas periódicamente. Mantener constantemente los equipos corporativos actualizados y también exigir a aquellos trabajadores que usan sus equipos personales que los mantengan actualizados, ¿verdad? Uniformar los canales de comunicación de las jefaturas con sus trabajadores para evitar cualquier tipo de entrega, de filtración o de divulgación de datos personales o de contraseñas por canales no autorizados, por ejemplo. Implementar herramientas de doble autenticación para el acceso remoto de los trabajadores a los sistemas de la empresa. Hoy día existen un montón de herramientas de doble autenticación, tokens físicos, aplicaciones de seguridad que podemos tener instaladas en nuestros celulares, o incluso también a través de herramientas biométricas, obviamente en aquellos casos en que sea proporcional con la sensibilidad a la información a la que acceden esos trabajadores. Como bien decía Arturo, me parece, aquí no hay esto debe ser un traje a la medida, digamos. No hay una fórmula que sea unívoca para todas las compañías y para todos los tipos de giros tampoco. Otra recomendación, instruir a los trabajadores que eviten conectarse desde redes públicas de Wi-Fi, obviamente para llevar a cabo sus funciones laborales, que por supuesto son mucho más riesgosas. Y en general yo diría incentivar la autorregulación, hacer el ejercicio y las evaluaciones correspondientes, tomar medidas a corto y mediano plazo, educar a nuestros trabajadores respecto a la relevancia de estos temas. Yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir desde los directorios hacia abajo que la oportuna y la costo eficiente implementación de medidas para mitigar el riesgo en el teletrabajo en materia de ciberseguridad es urgente, es prioritaria, y sobre todo para casi la totalidad de las empresas que hoy día han puesto en marcha el mecanismo de teletrabajo.
y que más allá de que si logramos o no controlar la pandemia, es una estrategia y es una metodología que, como bien decían los panelistas anteriores, pareciera que llegó para quedarse. Así que muchas gracias. Esa es mi presentación y encantada de responder preguntas más adelante cuando terminen todos los panelistas. Muchísimas gracias, Javiera. Muy clara tu presentación. Creo que nos dio un view bien amplio y acabado de los temas regulatorios y normativos respecto a la ciberseguridad. Así que muchísimas gracias. Y bueno, nuestra última presentación, pero no por eso es la menos importante, la realizará el senador Kenneth Pugh, para que nos cuente sobre su iniciativa, sobre qué tenemos acá en el mundo público legislativo. Así que, senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que está con una agenda tremendamente ajetreada, así es que le comparto acá en la plataforma para que usted pueda hacer su presentación. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias a la Cámara Chileno-Canadiense, a los expositores que me han antecedido. Yo espero en los próximos 15 minutos, 14 tal vez, tipo TED Talk, hablarles de esta iniciativa, pero también entender dónde estamos insertos. El INCIBER, el Instituto de Interoperabilidad y Ciberseguridad. Y por eso quiero incorporar estos conceptos para que ustedes también los puedan manejar. Interoperabilidad y ciberseguridad desde la región de Valparaíso. Yo represento a la región desde Rapa Nui, Isla Pascua, pasando por el archipiélago Juan Fernández hasta la cordillera de los Andes. Eso es la misma distancia de Madrid a Moscú o de Vancouver a Halifax, para que más o menos nuestros amigos canadienses lo sepan. Tomando los datos de lo que está pasando, esto es lo que se expuso ayer en la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, el aumento ha sido explosivo. El teletrabajo, la pandemia nos ha forzado a conectarnos, a mantener el aislamiento social, pero a seguir trabajando, seguir estudiando, seguir relacionándonos socialmente. O sea, todo lo estamos haciendo por el mundo digital. Este 40% de aumento de tráfico, cuando uno lo lleva a datos, es gigantesco. Esto es lo que ha pasado en los últimos meses. O sea, se disparó. Y esto que se disparó, lo más probable es que se mantenga. Tenemos que entender entonces que los datos es la economía del futuro, los datos es lo primero que tenemos que cuidar, pero también entender el proceso de relacionamiento entre los seres humanos, el mundo físico y los datos. Eso es lo que yo trato de explicar en este pequeño cuadro. ¿Y por qué? Porque tenemos un contrato social, que está básicamente articulado en nuestra Constitución y nuestras leyes, pero a ese contrato social tenemos que agregarle el adendum del contrato digital. ¿Cómo nos relacionamos con este mundo digital? Y el elemento esencial es la confianza digital. Tenemos que tener confianza en lo que estamos haciendo. Y básicamente de eso se trata la conferencia que les voy a hacer ahora. Lo primero, entender que se tiene que basar en la interoperabilidad. Y por eso, tomando las palabras de Javiera, de tener reglas claras, entender que, y para los abogados quizás es más fácil, que esta es la que permite darle certeza jurídica a todos los actos que ocurren hacia este mundo digital. Los actos digitales del Estado, los actos digitales de las personas naturales y jurídicas, y también los actos digitales de los dispositivos. Tenemos 50 billones de dispositivos ya conectados a Internet que están hablando de nosotros. Para eso se requieren tecnologías habilitantes. Internet y criptografía, por ejemplo, es blockchain. E interoperabilidad es, en parte, de lo mismo. Necesitamos comunicaciones digitales, 5G, después todo el trabajo del IoT, poder analizar estos datos. Pero para eso tenemos que proteger nuestros datos personales, y qué bien que se haya hablado sobre la ley de protección de datos personales, y también proteger las infraestructuras críticas de la información. Y vamos a ver que el lugar de trabajo también es parte de todo este sistema de infraestructura. Para darle forma entonces y para entender, qué más fácil que usar un plano para entender dónde tenemos que pararnos. Lo primero, esta interoperabilidad, y les voy a hablar de X-Road posteriormente, una solución técnica. Sobre ella se construye la confianza digital. ¿Para qué? Para poder hacer transformación digital. El teletrabajo es parte de esa transformación digital, pero se tiene que hacer con ciberseguridad. Las dos cosas tienen que ir simultáneamente. No sacamos nada con irnos a la casa con el computador si no somos capaces de llevarnos los mismos conceptos, las mismas normas que están en la empresa, los mismos dispositivos, las mismas políticas y muchas otras cosas más. Y por eso esto se corona con la cultura. Tenemos que cambiar nuestra cultura a una cultura digital, que tiene que partir a edad temprana. Y tiene que ser para todos. En ciberseguridad tenemos una brecha, por ejemplo, en tecnologías digitales de mujeres. Hay muy pocas mujeres, un 10%.
Todo eso es parte del proceso de avanzar en una cultura digital. ¿Para qué? Para agregar valor público a lo que hacemos. El Estado tiene que ser capaz de entregarnos mejores servicios. Por eso hay otra ley que también es importante, que es la de modernización del Estado, y evitar los trámites, no tener que hacerlos presencialmente. El teletrabajo, quedarnos en la casa, el poder actuar. Yo por eso promuevo también una reforma constitucional con un nuevo derecho, el derecho al relacionamiento digital. Poder relacionarnos con el Estado digitalmente, entregar nuestros datos una vez, nunca más, y después recibir servicios digitales del Estado. Esto ya están dando, y hay países que son referentes, uno de ellos los países nórdicos. Finlandia y Estonia en el 2017 crearon el Instituto Nórdico de Interoperabilidad, de Soluciones de Interoperabilidad, el NIS, con un producto F-Cloud que incluso es gratuito. Ustedes lo pueden bajar de GitHub. Y eso es open source. Todos pueden ver qué es lo que tiene el código, confianza digital. Todos pueden contribuir a desarrollarlo. Y así estos sistemas son perpetuos. En Chile y en Valparaíso ya partimos. Esto ya está instalado en El Salvador, funciona el Estado. En Colombia decidieron, y este mes ya tiene las guías de vinculación, y también en la provincia de Neuquén. Pero la semana pasada pusimos a Chile en el mapa de X-Road, por las primeras pruebas exitosas que ha tenido esta plataforma. Y el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, el NIS, nos ha puesto, así que yo los invito a que después también lo puedan ver en la web. En ciberseguridad, para también entenderlo, porque es tan complicado cuando uno le hacen un listado de leyes, construir la misma casa, pero ahora del pilar de la ciberseguridad. Y tiene elementos esenciales: la protección de los datos personales y la protección de la infraestructura crítica. Soportan todo. Se basa entonces en las leyes, en los tratados internacionales y en toda nuestra legislación. Este es un marco legal grande. Tiene desde el mes de la ciberseguridad, esa fue mi primera ley, la 21.113, octubre, el mes nacional de la ciberseguridad, al igual como lo tiene Europa completa, que hace actividades para poder sensibilizar a toda su población. Pero en Chile queremos hacer además ejercicios nacionales de ciberseguridad, para comprobar nuestras capacidades y saber si nuestra infraestructura crítica resiste, si las personas son capaces de detectar lo que está ocurriendo y podemos actuar de forma colaborativa. Está ya en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, ya hicimos la pega al Senado, la nueva ley de protección de datos personales, que va a crear una agencia, que se las voy a explicar después. Y también está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados la ley de delito informático, que va a regular incluso hasta el hacking ético, hasta dónde se puede ingresar y cómo, quiénes pueden saltar protecciones de seguridad. Se está trabajando con el Comité Interministerial de Ciberseguridad, hay 8 ministerios trabajando para sacar adelante la ley marco de ciberseguridad, y también, obviamente, la de protección de la infraestructura crítica, que van a estar juntas. Pero todo esto tiene que tener armonía, tiene que funcionar relativamente bien. Por eso la propuesta es poder tener un sistema nacional de ciberseguridad, con una agencia de protección de datos personales, que es lo que trae la ley, para que las personas puedan hacer sus reclamos, y cuando ven que sus derechos han sido vulnerados, porque el dueño de los datos son las personas, no son el Estado, ni tampoco los privados, son las personas, los titulares, que tienen que dar su consentimiento para qué están entregando el dato. Y también tienen que tener la capacidad para poder ejercer todas las acciones necesarias. Esa es parte de la nueva institucionalidad. Pero, fundamental, una autoridad nacional de ciberseguridad. ¿Y cómo queremos hacerla? Distribuida y en red, no jerarquizada. ¿Por qué? Porque aquí todos tienen que colaborar. Es imposible que un solo ente se haga cargo de todo. Un CECIR de gobierno fuerte, un CECIR de defensa, un CECIR de cada sector industrial que tiene que estar trabajando, el CECIR financiero, el CECIR eléctrico, el CECIR de los sistemas sanitarios. Cada uno tiene que tener capacidades para poder enfrentar. También un centro de protección de infraestructura crítica. La infraestructura crítica no solo hay que protegerla virtualmente, sino que físicamente. Es por eso que en España tienen el CNPIC, que es una mezcla entre la PDI y Carabineros. Allá se llaman Policía Nacional y Guardia Civil. La mitad, 27 policías nacionales y 27 guardias civiles, son encargados de ver toda la protección física y también la ciberprotección, la ciberseguridad de la infraestructura crítica. Pero lo más importante que trajimos de España es este concepto: el Instituto de Interoperabilidad, que esa es la parte que le hemos agregado, y de ciberseguridad, para poder promover el conocimiento y también desarrollar esa misma industria que decía Javiera. Si eso es parte de nuestra política nacional de ciberseguridad. El objetivo 5E lo dice claramente: el Estado promoverá el desarrollo de esta nueva industria y el Estado será el primero que demandará estos productos. Tenemos que creer en nuestra industria nacional, más aún ahora, en donde nuestra reactivación se basa en la capacidad de digitalización, y ahí sí que tenemos que ser muy buenos. En España no está en Madrid el INCIBE, está a 348 kilómetros de Madrid, en el norte,
está en León. Bueno, Valparaíso está apenas a 110 kilómetros de Santiago. Y por eso creemos relevante que algo de valor nacional esté en las regiones. Esto no es nuevo, eso lo decidió en su minuto los padres de la patria cuando decidieron mandar la Dirección Nacional de Aduana. Aduana está en Valparaíso. ¿Y por qué? Por el comercio marítimo. Bueno, el comercio marítimo usa el mar y la fibra óptica bajo el mar. Como parte ahora del comercio está en las economías digitales, creemos que esa es la mejor forma también de poder vincular tecnologías, comercio y desarrollo con el mundo digital y con Valparaíso. Nuestra propuesta entonces es crear este Instituto de Interoperabilidad y Ciberseguridad en la región de Valparaíso para servir a todo Chile, basado obviamente en los estándares de interoperabilidad del Instituto Nórdico, el NIS, y también en los conceptos del Instituto de Ciberseguridad Español, que depende en España del Ministerio de Economía y que activa todas las pymes, hace los cursos, prepara, hace ejercicios nacionales e internacionales. De hecho, nuestra OEA manda a los mejores de Sudamérica a entrenarse a España. Queremos que también la OEA en algún minuto nos pueda mandar gente a Valparaíso. El ecosistema que hemos armado es grande, están participando todos. ¿Por qué? Porque es fácil en una región juntar, por ejemplo, en una mesa a esto, a gente de la policía, del mundo académico, de las Fuerzas Armadas, de la industria. Eso es lo que se puede hacer en una región y eso es lo que el INCIBER está alcanzando. Y también los convenios internacionales. España, está Rosa Díaz a cargo, ella es la mujer que aparece en la foto, nos acompañó en la inauguración el 1 de octubre, siempre en el Senado de Valparaíso se inaugura el mes de la ciberseguridad. Y ese es el compromiso de España para poder sacar adelante nuestro instituto. ¿En qué lugar? Bueno, hemos elegido un sector tecnológico de desarrollo en Viña del Mar, que va a tener esta proyección, un polo de desarrollo de tecnologías digitales seguras. Y eso lo hemos puesto ya en conocimiento. Incluso estamos trabajando con la Federación de Exportadores de Fruta para establecer confianza digital, desde el productor que esté en la parte más rural y aislada de nuestra región, para que esa información digital fluya con nuestros sistemas de plataforma de interoperabilidad y así enviar toda esa data que va a dar valor agregado a los productos. Eso es lo que se logra con el blockchain, tener trazabilidad y también integridad de toda la información, desde el origen hasta el plato de destino. Tuvimos la presencia de la presidenta de Estonia, la invitamos, el presidente Piñera en enero, y después a Valparaíso la trajimos, y con ella hicimos la inauguración. Por eso el vínculo es tan importante con los países nórdicos. Yo soy presidente del Grupo Interparlamentario Chile-Estonia, y creo que Estonia realmente es un referente, un país que salió adelante, después de haber estado bajo el yugo comunista, después de que se desarma la Unión Soviética, ellos supieron encontrar el futuro y apostaron por las tecnologías digitales. Por eso en la región de Valparaíso apostamos también por tecnologías digitales y ser la primera región inteligente de Chile. Para eso, obviamente, los dos pilares, pero necesitamos colaboración internacional, y la tenemos. Ya tenemos nuestros primeros contactos con Canadá, con CyberNB en New Brunswick. Muy valioso, muy interesante. REA, que está presente a través de Alarm Group, nos está dando también todo el apoyo y el sostén para poder vincular al resto de la ciudadanía. Desde el Reino Unido, muy importante la Universidad de Oxford, donde está el Centro Global de Capacidades en Ciberseguridad. Ese modelo que desarrollaron ellos es el modelo que usa la OEA para medir a América. Los invito después a que puedan revisarlo, el CMM, en donde van a ver cómo Chile ha ido avanzando. También los contactos con las potencias. En Beersheba, en Israel, está el polo de desarrollo de tecnologías digitales seguras más importante del mundo. Esa es la capital de la ciberseguridad del mundo. Y por eso vincularnos directamente con ellos, y también en la parte militar, y curiosamente también en Tallinn, en la capital de Estonia, está el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN. El tema militar, el tema policial, el tema de las industrias, el tema de las personas, están todos al mismo nivel. Necesitamos todos colaborar, porque no sabemos quiénes nos están atacando. Puede ser un actor estatal, puede ser un equipo de hackers que obedece a algún fin específico, pueden ser personas, delincuentes, hasta los delincuentes se han ido al teletrabajo, bueno, no sabemos quiénes son. Para ello, finalmente decirles que en la casa, en nuestro hogar, están cada vez más digitalizados, más conectados. Nosotros cada uno tenemos una cantidad de dispositivos increíble. No solo entonces es asegurar el computador, tienen que asegurar el refrigerador, tienen que asegurar el televisor, tienen que asegurar todos los dispositivos que están conectados a la casa. Cada uno está entregando información de ustedes, cada uno les podría producir un grave problema. Para que ellos funcionen entonces necesitan de electricidad.
Y aquí viene el tema de las infraestructuras críticas. Si el teletrabajo, si no cuidamos la electricidad, no vamos a poder teletrabajar. Cada uno de ustedes necesita por lo menos 100 litros de agua al día, 3 metros cúbicos al mes. Eso es lo que la Organización Mundial de Salud dice. Bueno, por eso esa infraestructura tiene que funcionar 24/7. Y para poder llegar con energía a todos estos sistemas, tenemos que ser capaces de unirnos. Curiosamente, aquí en la región de Valparaíso, toda la energía eléctrica está en estos momentos, la distribución, en manos de una empresa que es parte del Estado de China, State Grid. Pero más importante, toda la transmisión eléctrica y toda el agua que recibimos está en manos de capitales canadienses. Yo por eso quiero agradecer a Canadá, porque en mi región, gracias a ustedes, llega la energía eléctrica y llega el agua a nuestros hogares para que podamos teletrabajar de forma muy tranquila. Muchas gracias a ustedes y he cumplido, espero, los 15 minutos que les dije para que podamos seguir conversando. Muchísimas gracias, senador, qué interesante su presentación. Voy a aprovechar el impulso y voy a seguir con usted para darle después el paso a Javiera, porque acá tenemos a alguien, Felipe Ja, que nos pregunta, hablando sobre la ciberinteligencia y no sobre la ciberseguridad, le pregunta a ambos, ¿qué relevancia podría tener la ciberinteligencia en los modelos de prevención al delito? Bueno, mira, qué buena pregunta. La ciberinteligencia es parte del Sistema Nacional de Ciberseguridad. La ciberinteligencia la hace las policías, y para eso la Policía de Investigaciones creó un nuevo organismo que se llama Ciberpol. ¿Dónde han decidido instalar Ciberpol? En un edificio que se compró aquí en la región de Valparaíso, en Curauma, el antiguo edificio inteligente de Corfo. Entonces, estamos también trasladando capacidades ciber a regiones porque da lo mismo donde están. Las policías entonces tienen ese primer rol preventivo, y la Policía de Investigaciones en particular el poder entregar esa información y sensibilizarlo. La inteligencia permite detectar con anticipación antes que ocurran los delitos, pero una vez que ocurren tienen que tener la capacidad para poder establecer el sitio de suceso tecnológico, tener evidencia digital, poder hacer cadena de custodia de esa información y entregarla a un fiscal para que eso pueda servir en un juicio y el juez también pueda procesarlo. Por lo tanto, este es un tema complejo, tenemos que conectar todo. En el ámbito de nuestra ley de inteligencia también, y sé que hay una pregunta porque estuve revisando el chat, también está considerado, la nueva ley de inteligencia tiene considerado este tema de ciberseguridad y de protección de infraestructura crítica, y el responsable es la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que ya también ha hecho un esfuerzo muy importante y fue capaz este año de incorporar grandes capacidades ciber. El mundo ciber permite tener acceso a la información de las fuentes abiertas, de todo lo que está en las redes sociales, todo lo que se está diciendo, y poder así anticiparse. Y también usando herramientas especiales pueden llegar incluso un poco más profundo. La ciberinteligencia es fundamental entonces para un sistema de ciberseguridad nacional, pero obviamente tiene que estar en aquellos que están facultados por ley. Nadie más que los que tienen facultades por ley puede hacer este trabajo. El resto traten de no meterse porque hay un área que está muy clara hasta dónde pueden llegar las personas y dónde puede llegar el Estado, pero solamente con una autorización que tiene que entregar no el fiscal lo solicita, un ministro de la Corte de Apelaciones, que es el encargado de autorizar aquellas operaciones especiales en donde se necesita hacer actividades de inteligencia que vayan mucho más allá que solamente las que puede hacer cualquier persona. Eso sería lo que podría aportar Verónica. Muchas gracias, senador. Javiera, ¿nos podrías complementar también la respuesta a esa pregunta? Y bueno, aquí creo que el senador tiene toda la autoridad para hablar de ciberinteligencia. Solamente en cuanto al juego con los modelos de prevención de delitos, yo creo que ahí hay una tarea un poco de revisar el catálogo de los tipos penales respecto de los cuales pueden ser responsables las personas jurídicas. Me parece súper interesante la conexión, creo que es algo que debería ser parte de la agenda legislativa, en el fondo revisar los contenidos de los modelos de prevención de delitos y también revisar el catálogo y ver cómo la ciberinteligencia, ¿verdad?, puede jugar un rol súper importante, por ejemplo, en el financiamiento del terrorismo, en los delitos de cohecho, etc. Me parece súper interesante la pregunta, creo que es un tema a revisar. Eso desde el punto de vista de los privados, ¿verdad? Pero creo que sin duda el senador lo abarcó súper completamente en cuanto a la ciberinteligencia desde el punto de vista más público.
Perfecto, muchísimas gracias, Javiera. Scott, vamos a pasar una pregunta para ti que tenemos del público. Y dice Cristian Santelices, what's your perception about IT security state in the Latin American market? It's inadequate, it's basic. In your opinion, what are the main causes? My perception of cybersecurity in the Latin American market is it is a little bit behind what we actually have in the North American market. I actually had the pleasure of visiting Santiago, Chile in November. And one of the services I actually have as part of my Security Operations Center service is called vAlarm. And what it is, it's a virtual alarm that looks at the outside of a corporate network. And by looking at the outside of a corporate network, I can actually see what is coming in and out of a corporate network public IP address. And I can see if there is vulnerabilities that are being communicated. I can see if there is command and control traffic that is being communicated. I can see if there's botnets or malware that is communicating out of public IP addresses. When I was down there, my Canadian cell phone provider is Rogers Communications. They have a partnership with, I believe it's Entel, down in Chile. And because of my history and because of the experience that I have working in the Canadian government and the private sector, I'm very much aware that regardless of where you go in the world, if you are a telecommunications provider, there's going to be some level of compromise that you actually have inside your network. And as a telecommunications provider, it's going to be very difficult for you to actually address the situation. And so one of the things that I actually did while I was down in Chile is I actually took a look at the IP address range of Entel Communications so that I could actually understand what the level is of risk in terms of communication that you actually have, because I was using cellular data a lot. And so when I was communicating with my wife, I actually communicated over an application called Signal. Signal is open source, a non-company owned, encrypted end-to-end application that's available on both Apple phones and Android phones. And we were able to do video conferencing, phone calls over it, and our communication was guaranteed to be private. Not to say that anything between me and my wife is something that is sensitive of nature. It's just I, being a cybersecurity individual, like to take the necessary precautions that I need to take in order to maintain privacy about my life as much as I possibly can. I do see down in Chile through this vAlarm service, I see malware that is 12 to 14 years old still being effective and still being used inside networks inside Chile right now. And that's one of the reasons why I say Chile is a little bit behind where North America is. Muchas gracias, Scott, por tu respuesta. Me voy a quedar contigo, me voy a tener contigo un segundito, porque Sebastián Querín nos dice, if you have to install endpoint security at home computers, did you have to obtain legal consent as the computer is property of the employees? That's a very good question. Depends on the regulations of the country that you're living in. For example, RIA on our European employees, they're allowed to use corporate devices for personal use. In fact, they actually pay a small fee to be able to do that as part of their employment engagement. And that is actually a European regulation. So in that situation, when we actually implemented more, like we recently went through an ISO 27001 certification process, and when we implemented more security, we actually had to get the permission of the employees to actually do that. In North America, I don't necessarily need the permission of the employees to do that. If an employee is going to be using a personal device to access corporate information, I can set the policy and I can say, yes, you must have this software installed on the endpoint in order to be able to use your personal device to actually
access corporate information. That is my authority based upon my regulation. So it really depends upon the regulation that actually happens in Chile. All that being said, the important thing that people need to know about is that the endpoint protection software that we actually install does not reveal any personal information. What it does provide us, it provides us literally telemetry data. Think of it like back in the 1960s when the United States sent men to the moon. They had this command center, and across this command center, there was all this data that was coming back down and showing up on different screens about what was happening on the spacecraft. That telemetry data is very similar to what we actually get in cybersecurity. What we actually get is we get this program called this command and put this piece of information in memory, or put this process in memory. That's the type of information that we actually get. As I say, it's depersonalized. It is about system processes that we actually get. As long as you name a computer not after a person, and I have actually seen that, but you name a person after an asset tag number, or in my case, whenever I buy a computer, I go in and first thing I change the computer name, because I always buy HP computers. And so the computer name actually says HP Pavilion. And so I change that to generic one. And the reason I change it is because when I go to a website, that information is given up to the website. And so if you actually land on a malicious website inadvertently, that information is given up, and they can actually tell what type of device you actually have. And from that, they can actually identify what potential vulnerabilities are available to them to actually try and attack your computer. So to answer your question, it depends on the country and the regulations to whether or not you need permission. In North America, I have the authority to do it. And more importantly, the information that I'm getting is depersonalized, systematic information that's related to cybersecurity. Thank you very much, Scott. Quizás Javiera y el senador nos puedan hablar sobre qué es lo que ocurre acá en este caso de la pregunta de Sebastián de instalar este endpoint security en los dispositivos de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa acá en Chile? A ver, yo creo que ahí se cruza, en verdad, se cruza harto también la regulación de privacidad en Chile, que como les decía, en nuestro caso la ley actual es súper binaria y es bien restrictiva en cuanto a cuándo podemos tratar datos personales. Cualquier instalación de dispositivos que implique el tratamiento de datos de geolocalización o de datos personales de cualquier tipo, va necesariamente a requerir el consentimiento de los titulares si es que no es un tratamiento que esté autorizado por ley. Entonces, en este caso, yo no veo que haya, salvo que estemos hablando de alguna industria, ¿verdad?, de alguna industria regulada, yo no veo que haya una autorización legal para la instalación de este tipo de medidas de seguridad, y por lo tanto la respuesta en principio es sí, debes obtener el consentimiento, y es una lástima, pero el proyecto de ley, la verdad es que trae un abanico bastante más amplio de bases de legalidad, que le llamamos nosotros, para el tratamiento de datos personales, que son estos permisos que te da la ley, que hoy día tenemos el consentimiento y la autorización legal, no hay más que eso. Pero el proyecto de ley, que sigue súper de cerca el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, tiene un catálogo bastante más amplio y por lo tanto nos da mucho más juego de piernas, y por ejemplo trae una base de legalidad que es el interés legítimo, donde pues perfectamente puede ser interés legítimo, ¿verdad?, el velar por la seguridad al interior de las instalaciones dentro de una empresa, velar por la seguridad de sus sistemas informáticos, etcétera, y sin perjuicio de que obviamente es un test que tiene que hacerse caso a caso. Vamos a estar en un escenario donde, ¿verdad?, vamos a tener muchas más alternativas para dar este tipo de respuesta, que hoy día la ley no nos permite. Perfecto, muchas gracias, Javiera. ¿Senador? Sí, mira, yo podría aportar el hecho que estamos recién partiendo en esto. Esto es un proceso en evolución. Esta es la cuarta revolución industrial, aquí va a pasar mucho. El foro de Davos este año nos ha invitado en enero al Great Reset, o sea, cómo repensamos todo el trabajo, las economías, centrado en las personas. Lo primero que tenemos que entender es centrado en las personas, protegiendo a las personas, protegiendo los derechos de las personas, eso es fundamental, y garantizando acceso, o sea, que la mayor cantidad de personas puedan tener acceso.
Y aquí está la brecha de conectividad, la brecha de acceso, la brecha de dispositivo, la brecha de conocimiento. Por lo tanto, va a haber un trabajo entre el Estado, los privados y las personas, básicamente la triple o cuádruple hélice, para poder enfrentarlo. Y obviamente con un nuevo contrato digital, o sea, aquí estamos disponibles, qué es lo que queremos. Partamos, por ejemplo, con la identidad digital. ¿Cómo yo sé quién entró al equipo? Pues la clave única, los sistemas de clave única no son suficientes. Entonces tenemos que pasar a sistemas biométricos, a sistemas de identidad digital con tarjetas digitales que tienen un chip. Eso, por ejemplo, en el mundo más desarrollado y especialmente en inglés se conoce como el security clearance. ¿Quién tiene acceso a qué información, qué puede hacer y qué no puede hacer? Después, el entender que si hay trazabilidad sobre todos los actos, con integridad de la información, dado que tenemos algún tipo de blockchain KSI, es mucho más fácil hacer responsable a quienes están. Y también es mucho más difícil para un ciberdelincuente meterse en sistemas que tienen ese nivel de complejidad. Entonces hay que ir desarrollando un entramado que es en culturas, en personas. Las personas siempre son la primera línea de defensa y la última línea de defensa, el conocimiento. Después los equipos que van a ir entregando probablemente las empresas. Y ahora estamos usando un equipo común y corriente que no tiene ni siquiera todas las protecciones. Es más, yo siempre hago el paralelo. A mí de niño, mi mamá me enseñaba que tenía que salir, antes de salir de la casa, cerrar la puerta, cerrar la ventana, y no hablar con extraños en la calle. Bueno, hoy hablamos con extraños, no sabemos quiénes son, dejo los puertos de mi computadora abiertos y probablemente salgo de mi sesión, dejo la ventana abierta de mi computadora y cualquiera puede entrar. O sea, cosas básicas que tenemos que incorporar, pero también tecnología. Robustecida, sistemas de enrolamiento 3D faciales que saben si la persona está, sistemas que puedan ver el entorno para ver si la persona está siendo comprometida por un tercero o no. O sea, esto está partiendo. Tenemos que partir y partir bien, y lo primero es levantar conocimiento, y por eso Chile tiene que tener autonomía digital, tiene que tener independencia digital y tiene que tener soberanía digital. La soberanía digital es, ojo, los datos en la nube, que el disco duro está en el país. ¿Por qué? Porque hoy puede uno cambiar un disco duro en caliente, el sistema RAID 3, que uno saca los datos. Entonces, no es el tema solo de que tengamos ciberseguridad, sino que lo físico también tiene que estar vinculado y relacionado. Todos esos temas son los que hay que abordar ahora. Yo por eso felicito el seminario, la forma que ustedes lo han hecho. Canadá tiene mucha experiencia, es un modelo muy interesante que podemos sacar bastantes cosas, no solo legislación comparada, sino que experiencias prácticas, como nos decía Scott. Gracias. Perfecto. Gracias, senador. Le aprovecho a preguntar, porque lo que usted nos está presentando, la iniciativa del INCIBER, es tremendamente relevante, pero preguntarle cómo piensa financiarse una iniciativa de esta envergadura. Perfecto. Mira, estas son iniciativas público-privadas. Uno de los problemas que tenemos en Chile es el Estado para relacionarse con los privados. No funcionan los modelos, ahí es medio complicado. Tenemos que perfeccionar. Y hay buenas experiencias. Fundación Chile, por ejemplo, una parte del Estado, una parte privada, PHP Billiton en este minuto. El nuevo observatorio de datos, el Data Observatory, que está manejando todos los datos de los observatorios astronómicos, y también es una fundación con el Ministerio de Economía, con Amazon Web Services y la UAI. Entonces, nosotros buscamos un ministerio que va a ser definido para que haga un aporte basal. Un aporte basal es que le permita darle continuidad, y es relativamente bajo. Estamos hablando de 1.250 UF mensuales. Ahora, eso para los montos llevados a las cantidades que se maneja el Estado es muy poco. Este instituto, los primeros 4 años de poder formarlo, desarrollar la gente, preparar los ejercicios, hacer todo, tiene un costo de $4 millones. 4 millones de dólares en 4 años no es nada. Y eso no es del Estado todo, es una parte del Estado y la otra parte de los privados. Y por eso se está buscando los privados que ojalá representen no una marca, porque lo que se busca es aliarse con asociaciones que representen a grupos y sectores, para así también tener independencia y poder generar un buen vínculo para el conocimiento, atraer talento y retener talento. El INCIBE en España, por ejemplo, contrata hackers, y son jóvenes, niños y niñas con talentos increíbles. El perfil hacker es difícil de encontrar. Ninguna empresa los puede contratar, y menos el Estado, no puede contratar gente que no tiene ni siquiera título. Entonces, de ese tipo de conocimiento es el que tenemos que cuidar. ¿Qué queremos buscar? Y desde ya abrir a todos aquellos que tengan agrupaciones que representen grupos importantes a que se informen. Vamos a hacer la campaña de difusión. Yo estoy adelantando esto, que va a ser presentado en 2 semanas más al Comité Interministerial de Ciberseguridad, que es el organismo que en estos momentos lleva la gobernanza. La gobernanza es colegiada porque no es problema de un solo ministerio.
Así que desde ya abierto, por si alguno de los consorcios grandes o importantes quiere participar, porque esto se define y este mes de octubre queremos hacer el lanzamiento de este instituto, porque es el mes nacional de la ciberseguridad. Gracias, Verónica. Gracias, senador. Don Arturo, voy a pasar a hacerle una pregunta que tenemos acá de un auditor. Les quiero comentar que tenemos muchas preguntas que vamos a tratar de responderlas todas, aunque no creo que alcancemos en pos del tiempo. Sabemos que esto terminaba a las 11, pero nos vamos a alargar unos minutitos más. Arturo, preguntan acá, según su opinión, ¿cómo podrían empresas pequeñas aunar esfuerzos para compartir esfuerzos en ciberseguridad y no tener que cargar con todo el costo en forma autónoma? Es un tema bastante relevante para las pymes, así es que quizás hay alguna solución. Bueno, precisamente ese es uno de los tantos desafíos que hay que abordar a nivel de Estado, de tal manera de darle el soporte para una actividad tan importante para la pyme. Yo lo voy a poner bajo la forma de un ejemplo, mi querido amigo, el senador Piuk, seguramente lo va a tomar. Hace un tiempo atrás me encontré con unos amigos que tenían una empresa en el sur de Chile, y muy exitosa. Y nos dice, le digo, ¿cómo estás? Mal, me dice. ¿Por qué? Estoy al borde de la quiebra. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Entonces me dice, recibimos una notificación de nuestro principal cliente, que es la Unión Europea, que a partir de una fecha determinada ya no es posible que yo les pueda seguir mandando mi producto porque parte de esa materia prima está prohibida en Europa. Entonces nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para proporcionarle a la pyme miles de cosas, pero no lo que la pyme necesita. Le damos créditos, le hemos dado facilidades de pago, beneficios tributarios, beneficios arancelarios, etc. Pero no le entregamos lo más importante que necesita la pyme, que es inteligencia. Y esa inteligencia es la que nosotros estamos tratando de incorporar en Chile a través de estos servicios OSINT, porque la pyme no investiga, vive al día, no sabe hacia dónde se mueve el mercado, cuáles son las tendencias, dónde se abre el mercado, dónde se cierra el mercado. En consecuencia es un factor de inestabilidad enorme. Por eso es cuando el senador hablaba de la gobernanza, que es una responsabilidad común, va mucho más allá el concepto de la ciberseguridad, el de la ciberinteligencia, porque nosotros tendemos a absorber todo y separar al mundo público del privado. El privado tiene que hacer inteligencia para asegurar sus inversiones, para asegurar sus decisiones. Entonces, de alguna manera, se va a ver, a lo mejor, es una idea nomás, senador, podrían haber algunas instancias en el INCIBE para empezar a producir inteligencia económica, inteligencia tecnológica, etcétera. Aquí en este país hay un trauma con el concepto de la ciberintelligencia, porque no es solo para la prevención del delito, es también para la seguridad social, para todos los tipos de seguridad, que es un concepto mucho más amplio. Nosotros tenemos que aprender a mirar estratégicamente el problema de la ciberseguridad. El dato, por ejemplo, de un director de empresa, los datos personales de un director de empresa que se están transando en la Deep Web o en la Dark Web, puede tener catastróficos efectos para la mantención del empleo y la continuidad de giro de una compañía, cualquiera sea ella. Imagínense el impacto que tiene una cosa de este tipo en una pyme. En una pyme a la que le roban sus poquitos datos o se los encriptan. Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que pasa con las pymes, no tenemos datos en relación a las pymes, pero la verdad es que son tremendamente perjudicadas porque hay niveles y niveles de cibercrimen.
del que ataca al más chiquitito, solamente por divertirse, y probablemente sea un hacker, un muchachito o un adolescente que está probando sus habilidades, pero el tema es tremendamente complejo. Estamos en una nueva era de la información, pero no necesariamente de la inteligencia. Tenemos mucha información, somos absolutamente incapaces de procesarla y de producir información útil para entender en qué estado estamos. Y eso es lo que nosotros, por lo menos, con AmGroup, con REA, con nuestros socios canadienses, vamos ya de hecho empezamos a introducir en Chile, pero esto tiene que tener un marco regulatorio y ojalá una al mundo privado con el mundo civil. Perdón, público con el civil. Muchas gracias, Arturo, por esa respuesta. La verdad es que, bueno, no hemos pasado un poquitito del tiempo. Quiero dejar la última pregunta para que puedan responderla. No sé si hay más personas que quieran opinar. Vamos a intentar de que posteriormente a esta conferencia podamos darle respuesta a las preguntas que van a quedar lamentablemente sin responder, pero Javiera, te quería preguntar acá, dice Javiera Moraga, dice, ¿cómo se pueden balancear los problemas producidos por la ciberinteligencia y la recolección de datos biométricos, por ejemplo, con la protección de los derechos humanos y la privacidad en materias digitales? Que es un tema bastante importante, creo yo. O sea, yo creo que da para otro webinar, una charla entera. Pero en términos súper genéricos y simples, y sin caer en la discusión más doctrinaria, sino que derechamente desde el punto de vista legal, yo creo que hay que tener súper claro, y es algo que no está en conocimiento de todas las empresas ni de todas las personas, y es que el tratamiento de datos personales, cualquiera sea, está regulado en Chile. Está regulado, y está regulado de una manera de una ley que data del año 99, que obviamente está bastante obsoleta, y que nos da, como les contaba antes, súper poco juego de piernas. Entonces, cualquier actividad que involucre tratamiento de datos personales, tenga o no relación con ciberinteligencia, con ciberseguridad, etcétera, siempre va a estar en el fondo esta piedra de tope, que es la regulación de protección de datos, que no es una piedra de tope si lo miramos desde el punto de vista de la protección de los derechos de los ciudadanos, por supuesto, pero a lo que voy es que siempre que tengamos en cuenta estas iniciativas, las políticas que se están implementando al interior de las empresas, hay que hacerlo pensando desde el inicio, lo que se llama privacidad por diseño y por defecto, desde el inicio pensando en la privacidad, y desde el inicio poniendo como factor en la ecuación las regulaciones de privacidad. Hoy día en Chile hay una ley vigente, viene una ley que es mucho mejor, que es mucho más estricta, sin embargo, pero que está mucho más ajustada a la realidad que estamos viviendo, y por lo tanto, si debo responder esa pregunta de una manera directa, lo cierto es que cualquier actividad vamos a tener que pasarla por el test de la blancura de la protección de datos. Y cualquier actividad que implique el tratamiento de datos personales definidos de manera súper amplia en nuestra ley, y tratamiento también definido de una manera súper amplia, o sea, tratar un dato es solo acceder, ver un dato, almacenarlo, usarlo de cualquier forma, estoy ya en el paraguas de la ley de protección de datos, va a requerir el consentimiento del titular, y ese consentimiento, además nuestra ley exige que sea expreso, que sea por escrito. En virtud de la ley de firma electrónica, ese consentimiento escrito puede otorgarse por medios digitales, pero tiene que ser un consentimiento expreso. Hay otras legislaciones que nos permiten que ciertos comportamientos, ¿verdad?, tengan calidad de un consentimiento tácito. Nuestra ley exige que sea un consentimiento expreso, que el titular expresamente consienta en el tratamiento de sus datos personales, y que además el responsable le informe qué datos voy a recolectar, para qué los voy a recolectar, y eventualmente si es que voy a comunicar esos datos a terceros, o al público en general. Entonces, lo que les puedo transmitir es ser súper cuidadosos con esas materias, sin perjuicio que nuestra ley de protección de datos hoy día tiene poca enforceability, tiene poca judicialización, porque no existen penas ni multas claras. Es una ley vigente, y es una ley que tenemos que respetar.
y esperamos con mucha ansia la reforma que se está discutiendo y que el senador Piuk ha empujado, me consta, con mucho ahínco, y que por lo tanto nos va a poner en un escenario muy parecido al europeo. Veía por ahí otra pregunta que decía, ¿qué podemos estar mirando? En el mundo de la protección de datos hay que mirar a Europa. Nuestro proyecto de ley sigue muy, muy de cerca el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a nuestros expositores, senador, Arturo, Scott, Javiera. Se pasaron por su disponibilidad, por la buena disposición, por el tiempo que nos han entregado. La Cámara agradece profundamente sus presentaciones, que fueron tremendamente relevantes para un tema que sin duda genera mucho, mucho interés. A todos quienes se conectaron, nos encantaría poder haber respondido todas las preguntas, pero estoy segura que si las traspasamos correctamente a ustedes, probablemente puedan enviar sus respuestas a la gente que tenía algunas dudas. Así es que, sin más, los quiero dejar para que sigan con sus labores. Gracias a quienes nos acompañaron, y en nombre de la Cámara, 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Luego, You're welcome. Thank un you. placer. Thank you, Scott. Que tengan un buen día todos. Have a nice day. You too. Igualmente. La putea que no se escuchó. Sí, sé, amor.